Tu rutina de entrenamiento, cómo organizarla. En este vídeo te quiero enseñar a organizar tu entrenamiento en el gimnasio, el factor más importante para maximizar el crecimiento muscular. Te explicaré qué factores son los que debes considerar para armar una buena rutina de la manera más sencilla, clara y organizada posible. Para que no te quede ninguna duda, al final te mostraré algunos esquemas para que los puedas aplicar en tu entrenamiento y con ello asegurarte de estar haciendo las cosas bien. Y oye, lo primero que debemos comprender es que el entrenamiento con pesas no solo es clave para quienes buscan subir de peso y ganar músculo, sino también para quienes quieren bajar de peso y verse en un porcentaje de grasa muy bajo, pues con el entrenamiento con pesas te permite mantener toda la masa muscular y mostrar un aspecto duro y rocoso cuando pierdas esa grasa. Además, el realizar pesas mantendrá tu metabolismo mucho más elevado cuando entrenes. Ya sabes que en reposo no influye mucho, pero cuando haces ejercicio, un físico más musculado consume mucha más energía. Y esto, para perder grasa, es clave. Mi nombre es Marcos, de Cultura de Gym, y hoy vamos a ver cómo organizar tu entrenamiento. Vamos a ello. Lo principal es que existe algo conocido como variables del entrenamiento y estas deben ser entendidas y respetadas para poder armar una rutina eficiente en el gimnasio. Estas variables ya han sido muy estudiadas y se han definido los puntos básicos sobre los cuales actuar y sobre los que construir, y aquí los iremos mostrando uno a uno. La primera variable de la que te quiero hablar es de la selección de ejercicios. Empecemos entendiendo lo más elemental, y es que si quieres que te crezca el pectoral, debes estimular el pectoral. Antiguamente se decía que si hacías sentadillas, te crecía todo el cuerpo por la liberación hormonal, algo que a día de hoy sabemos que no es cierto. Solo crecen aquellos músculos que se estimulan directamente con contracciones de alta intensidad, por la tensión mecánica que se produce en estos tejidos concretos y no en otros. Por ello, la selección de ejercicios es clave, porque en función del ejercicio elegido se aplica tensión y se distribuyen las fuerzas de forma diferente. Mira, te pongo un ejemplo. Muchas personas simplemente coleccionan ejercicios, ven ejercicios para pierna y los eligen en función de las preferencias. Esto es un error. Debemos entender mejor la biomecánica, ya que el cómo elijamos y mezclemos los diferentes ejercicios marcará la diferencia. En este vídeo, aquí arriba, te explico mejor, por ejemplo, cómo armar una rutina de piernas. Sigamos. Es importante también tener en cuenta los músculos secundarios implicados. Por ejemplo, en un press de banca trabaja el pectoral, sí, pero también el tríceps y los hombros. Unos fondos para tríceps también trabajan el pectoral, y también el pectoral trabaja en unas dominadas, ya que el pectoral es flexor en el rango de mayor extensión del brazo, por lo que es importante tener esto en cuenta de cara a la selección de ejercicios para evitar el fenómeno de interferencia y al mismo tiempo de cara a evitar molestias y fatiga innecesaria. Te explico. Imagínate que tu entrenador simplemente elige ejercicios aleatorios y te manda 3 series de sentadilla, 3 series de zancadas y 3 series de extensión de cuádriceps en máquina. Todo ello para que crezcan tus cuádriceps, pero ¿y tus aductores? ¿Y los glúteos? ¿Y la articulación de la cadera? ¿Y la articulación de la rodilla? ¿Y qué ejercicio fatiga más? ¿Y el lumbar? ¿Cuánta carga recibe tu lumbar? ¿Ves? No son todos iguales y no todo vale, y por ello es importante la selección de ejercicios, como te mostraré al final del vídeo. Ahora vamos con la intensidad. Toca analizar la variable de intensidad y el esfuerzo del entrenamiento. La intensidad es la variable más importante, repito, la más importante, junto a la siguiente que vamos a ver. Y la intensidad la vamos a dividir en 2 puntos. 1, la intensidad de cada serie, la cual la representamos por RIR o RP, y 2, la intensidad del entrenamiento, que la medimos con esta tabla de Readiness y RP post-entrenamiento. Es decir, el cómo entras en la sesión de entrenamiento y el cómo de fatigado sales. Esto ya lo he hablado en otros vídeos que te dejaré o aquí o en la descripción. Esta es información fundamental y básica que debes tener en cuenta para armar tu rutina. La debes comprender para maximizar la calidad del trabajo en el gimnasio. Repito, la calidad. ¿He dicho calidad? Sí, calidad del trabajo. ¿Por qué calidad? Porque ahora hablaremos de cantidad, o dicho de otra manera, del volumen de entrenamiento. Más no es mejor, pero entrenar muy poco tampoco es lo mejor. Así que, ¿cuánto entreno? Esta pregunta es respondida por el volumen de entrenamiento. La intensidad hace referencia al cómo entrenamos y el volumen hace referencia al cuánto entrenamos. Por ejemplo, si tú eliges un rango de repeticiones
de entre 6 y 15 repeticiones por cada serie, la pregunta es ¿cuántas series haces? Esto es el volumen de entrenamiento. El número de series se relaciona directamente con la selección de ejercicios y con la intensidad a la que realizamos estos ejercicios. ¿Por qué? Porque si tú eliges una sentadilla y la trabajas a intensidades altas, podrás hacer muchas menos series que si eliges una extensión de cuádriceps en máquina. ¿Ves lo que te decía anteriormente, que no todos los ejercicios son iguales? Por ello, la selección de ejercicios y la intensidad son la clave del volumen que tú eres capaz de tolerar y adaptarte. Como ves, aún no hemos hablado del peso, ya que el peso es algo secundario. Peso es una herramienta, no el objetivo. Se puede seguir una progresión o una sobrecarga progresiva aumentando el número de series semanales o, como hemos visto, volumen de entrenamiento. También se puede seguir una progresión aumentando la intensidad. Por ejemplo, pasar de un RPE 7 a un RPE 9 en el ejercicio principal o añadir alguna serie de intensificación como pueden ser drop sets o rest pause. Si no sabes cómo son las técnicas de intensificación, te dejo un vídeo en la descripción. Las series de intensificación, para las que por cierto tendrás que disminuir el peso. Por ello, más peso no es sinónimo de más intensidad. Más peso simplemente es sinónimo de más peso. Por último, antes de mostrarte las rutinas, hablemos del fallo muscular y de mis recomendaciones al respecto. La literatura científica está cansada de golpearnos en la nariz con estudios que nos dicen que se pueden conseguir resultados muy similares, si no los mismos, entrenando cerca del fallo en lugar de entrenar al fallo. Cerca del límite es mejor que constantemente en el límite. Si decides ir al límite de forma puntual, mi recomendación es que no lo hagas en ejercicios multiarticulares, sino que optes por ejercicios monoarticulares, como por ejemplo flexión de codo, extensión de codo, cierres de poleas, extensión de cuádriceps u otros similares, por poner algunos ejemplos, y no tanto en multiarticulares como un press banca o una sentadilla. ¿Por qué? Porque las lesiones siempre se suelen dar en el eslabón más débil: muñeca, rodilla, lumbar, hombro, ya sabes. Y dos, porque, por ejemplo, una sentadilla, la demanda de energía es demasiado alta y te fatigará de manera excesiva, aumentando los tiempos de recuperación entre sesiones y estresando el organismo, intestinos, sistema inmunitario, sin aportar un beneficio que lo compense. Esto, por cierto, también podrás observarlo en una analítica, por ejemplo, con los valores de CPK o algunas enzimas hepáticas como GOT. Mi recomendación, repito, es moverse casi siempre cerca del fallo, con un volumen y una frecuencia de entrenamiento adecuadas. Frecuencia de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento responde a la pregunta de cuántas veces entrenamos un músculo a la semana y es una variable importantísima para poder acumular todo el estímulo que quieres y dárselo a tu musculatura de forma recurrente para que se recupere de la mejor forma posible. Esto lo estableces en una línea temporal de 7 días y lo haces para que interfiera de la menor forma posible con la recuperación, para que así la sobreadaptación se dé de la mejor forma posible. Como resumen, y antes de ver las rutinas, la mayoría puede progresar bien desde los rangos inferiores de volumen e intensidad, y conforme se vaya haciendo más profesional en el entrenamiento, se puede ir aumentando poco a poco volumen e intensidad hasta que se llegue a un límite de recuperación, y una vez estas estén elevadas, se aumenta la frecuencia de entrenamiento. ¿Cómo se sabe todo esto y cómo se conoce el estado interno o la carga interna de un atleta? Mediante los cuestionarios, con la información que emerge mediante las estrategias emergentes. No se puede adaptar el entrenamiento, o dicho de otra forma, no se puede adaptar la carga externa sin conocer la carga interna, que es el estado orgánico de la persona que realiza el ejercicio. Sobre esto te dejo un vídeo aquí arriba y también en la descripción. Hemos visto que en la literatura científica la frecuencia más adecuada de entrenamiento es la frecuencia 2 en términos generales, es decir, estimular un grupo muscular 2 veces a la semana, pero la frecuencia elegida dependerá en gran medida, 1, del trabajo que hacemos en el gimnasio, dependiendo a nuestro estilo de vida, trabajo y tiempo libre. 2, en función del nivel físico o el gusto que tengamos por entrenar, ya que si te gusta entrenar y sigues una dieta acorde para aumentar tu masa muscular y favorecer la recuperación, pues simplemente te recuperarás mucho mejor y podrás proyectar más intensidad. Y 3, del tipo de rutina que elijamos, si esta es una rutina dividida, tirón, empuje pierna o una rutina full body. En base a lo anterior, la recomendación sería dividir el volumen de trabajo de cada grupo muscular a 1, 2 o 3 sesiones por semana,
ya que científicamente hacer esto produce las mejores ganancias musculares. Aquí es donde yo personalmente recomiendo entrenar tus piernas al menos 2 días por semana. 2 días la cara anterior y 2 días la cara posterior. Te recomiendo entrenar 2 días la musculatura de la espalda, pudiendo optar un día por la musculatura superior y otro día por la musculatura inferior. Entrenar 2 o 3 días los deltoides y también lo mismo con el pectoral, gemelo, etc. Otro consejo es que lo ideal es no entrenar más de 3 días seguidos, siendo lo ideal descansar cada 2. Por ejemplo, entrenar lunes, martes, descansar miércoles, entrenar jueves, viernes, descansar sábado y entrenar domingo, lunes y martes. Descansas miércoles, jueves, viernes, etc. Por último, si llevas una vida algo ocupada y necesitas varios días libres, puedes optar por un sistema full body o de cuerpo completo. Entrenas 2 o 3 días a la semana y estimulas toda la musculatura varias veces. En cambio, si eres un adicto al gimnasio, también puedes optar por un esquema tirón, empuje, pierna de 6 días, donde también estimularías 2 veces cada grupo muscular. Para personas ocupadas también es apropiado un esquema full body o de cuerpo completo, repito, de 2 o 3 días a la semana. Todo variará en función de tu gusto por el gimnasio y de tu tiempo libre. La mejor rutina es la que mejor se adapta a ti, repito, en base a la información que emerge de tu organismo, en cómo te recuperes y en la nutrición que sigas diariamente. Todo esto nos permite manejar las intensidades, el volumen y la frecuencia óptima de entrenamiento con la selección de ejercicios más adecuada para estimular aquellos músculos que queremos desarrollar. Y haciendo uso de toda esta combinación es cuando tenemos nuestra rutina perfecta. Por último, en base a la carga interna, nuestro software es capaz de decirnos el estímulo que supone para cada grupo muscular, el estímulo o el estrés que supone para cada articulación y también la fatiga generada. Algunos expertos, como por ejemplo Mike Israetel, ya decía que las series indirectas podrían tener un valor fraccional. Nosotros intentamos cuantificar todo esto y esto lo menciono para comprender la importancia de 1. La selección de ejercicios, 2. La intensidad que recibe cada tejido y no solo tejidos activos sino también tejidos pasivos como articulaciones y tendones, 3. La importancia de la frecuencia en base a todo lo expuesto. Y ya por último, la importancia de los ejercicios multiarticulares, de no excederse con el fallo, ya que a la hora de hacer una rutina eficiente, el exceso de fatiga puede acabar sobrepasando la capacidad de asimilar el estímulo. Lo obvio y recomendable de acuerdo con la ciencia es descansar lo suficiente, dale 2, 3 o hasta 5 minutos de descanso entre cada serie, recupérate entre sesiones y progresa semana a semana, que es como hay que programar en relación con la información que va emergiendo del atleta. Mi nombre es Marcos de Cultura de Gym, espero que este tipo de vídeos te ayuden un montón, que hayas entendido las variables básicas del entrenamiento y nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao.